¿A quién no le gustan las historias? Las historias son nomás de encarretadoras, ¿no? Sobre todo cuando son testimonios. Uno se sienta a escuchar un testimonio en estas semanas que he estado conociendo a algunas personas, escuchar todo lo que ha pasado en sus vidas, pero pues obviamente lo que más me alegra es cuando cuentan lo que Dios ha estado haciendo en la vida. Eso es como tan animador. Para mí me da como pastor mucha esperanza al saber lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer. Porque la verdad, mis hermanos, si yo no tuviera esperanza en que Dios puede cambiar la historia, pues realmente seguiría pastoreando vacas más bien. Realmente no habría mucha moral. Me decía alguien en estos días que les puse una tarea, me dijeron, pastor, si usted nos viera, no nos reconocería, pues digamos, como en esta situación que estaba pasando, era como tan diferente, es que no se lo creería. Y yo, no, como ahí, yo sí le creo, porque si no, pues yo creo que el Señor sí puede hacer algo, no sería muy desconsolador que no, ¿sí o no? Hoy quisiera, antes de meternos en la historia de gracia que nos va a mostrar la palabra en la vida de Abraham, escuchar una historia, porque creo que las historias son importantes, y más, no solamente las que tenemos en las escrituras, sino las que vemos acá, es decir, con los que uno se codea aquí en la comunidad, como ver, yo no sabía esta historia de este hombre, y ver que Dios sí tiene poder para trastornar y cambiar la historia de alguien, que no importa cuán oscuro sea su pasado, Dios no tiene límites en lo que puede hacer en la vida de una persona. Amén. Amén. Le pido a mi hermano Carlos Mario si puede compartir con nosotros un momento qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Carlos Mario Gallego, y pues a petición del pastor consolidé un testimonio de lo que había sido mi vida, y fue bueno recordarlo. Yo nací en un hogar de 4 hijos, y en mi infancia, pues una infancia muy normal, de un hogar común y corriente, ¿cierto? Donde habían unos valores, había una concepción de Dios pues como muy etérea, pero mi infancia fue muy bella. Igual pasó mi adolescencia con las mismas dificultades de todos los adolescentes. Viene la etapa de crecimiento y las expectativas, muy bien encausados por el padre. Era un tipo muy religioso, pero muy convencido de sus vainas, muy trabajador, pero muy paisa. Entonces le gustaba mucho el aguardiente. Entonces son cosas que uno todas las aprende. Aprendí lo que él creía del Señor y le cogí pues todos los aprendizajes que él tenía a trabajar y a beber. Llega mi época de salir del colegio, paso a la universidad y me graduó de la universidad, y de ahí salí precisito, más borracho, con más conocimientos y todo el aprendizaje de un trabajador, de todo lo que había hecho. En ese momento, cuando salgo de la universidad, ya trabajaba muy joven, de 21 años salí de la universidad. Ya a los 23 ya tenía trabajos acumulados, ya tenía negocios en los que trabajaba de 21 años y tenía ya cargas de otras familias. Resulta que un tío mío, por unos problemas, no pudo trabajar. Entonces viene la primera responsabilidad a tomar los asuntos de un familiar. A los 24 años muere mi papá, toca tomar la responsabilidad de la casa en ese momento, de mi hermana menor y de mi mamá. Entonces viene ese cúmulo de responsabilidad. Lo único que hicieron fue acentuar más mis costumbres, ver a un Dios lejano y etéreo, pues que uno le acudía y le pedía cuando estaba embalado, pero de resto uno hacía fuerzas, en las fuerzas de uno, lo que podía. Después se va acumulando la cantidad de responsabilidades y tomo la decisión de casarme. A los 24 años me caso y empieza otra responsabilidad más, y así pasaron como 8 años de mi vida
trabajando, viviendo mi vida que yo creía que era la correcta y con un Dios que me servía. A los 32, 33 años el Señor manifiesta una de las tantas formas de amor visible que Él tuvo en otra época que yo no notaba, pero ahora le empiezo a notar, y pone al pie mío una persona muy humilde, muy noble, un desplazado de la costa, y empieza a mostrarme un Señor distinto al que yo conocía. Y él lo que me afirmaba es: el Señor no le gusta la forma en la que usted está llevando su vida. Y empezó ese trabajo en mí, a hablarme de Él durante 8 años. En 8 años yo pude dejar muchas de las cosas que yo tenía. Jugaba, bebía casi todos los días y trabajaba, que eso era lo que hacía uno aquí: trabajar, parrandear y vivir la vida y llevar las obligaciones como ese señor que uno tenía etéreo le iba permitiendo. A los 8 años de ir conociendo al Señor ya había dejado muchas cosas, pero yo seguía burlándome de la vida de este señor. Por razones de trabajo, todos los asuntos que manejaba y que reportaban ingresos en mi vida se cayeron todos empezaron a funcionar mal. En este país se puso de moda las vacunas y en toda parte había que pagar, y en un momento a otro yo me quedé sin la fuente de recursos con que sostenía todas esas obligaciones. Entonces, en conversación con mi esposa, ella sale a trabajar, pero ella va donde una persona creyente y empieza a caminar. Este señor de la iglesia del Poblado empieza a hacer un trabajo de discipulado en ella y yo a continuar el mío. Después de 10 años, como a unos 42, 43 años, ya fuimos invitados a un rebaño del redil en la Loma de los Bernal. Y empieza un trabajo más serio, más visible, de cómo el Señor empieza a transformar todas esas concepciones erróneas que yo tenía. Para el año 2009, yo ya había terminado, gracias al Señor, con mi adicción al cigarrillo, 3 paquetes diarios y casi 4 litros de alcohol que me tomaba semanales. Después de la transformación del Señor en ese año, yo soy bautizado. Yo dejo el alcohol como a mediados de ese 2009, a finales de octubre. El 25 de octubre soy bautizado en la iglesia del Poblado y soy empezado a ser capacitado en el tema de la membresía, en el tema del servicio, en el tema de cómo ofrendar, de cómo servirle al Señor, por todos los pastores de la época. Yo pasé por todos los 4 pastores que han tenido la comunidad. Pero lo bello de todo esto fue que lo primero que el Señor desmontó de mi vida fue las cosas externas, que era la adicción a las bebidas, a esa vida desordenada que llevaba. Pero después empieza otro trabajo desde dentro de la iglesia, ya con más cercanía a los pastores, y empieza a trabajar el corazón, cosas que no veía pero que estaban totalmente podridas. Y estos 10 años que llevo en la comunidad, eso ha sido la tarea por parte de los pastores, por parte de los hermanos, porque de todos, por la misericordia de Dios, de todos he aprendido algo. Y el Señor ha ido trabajando eso en mi corazón, lo más profundo, lo más sucio que tengo, y esa es la tarea hasta el día de hoy. Sé que no soy una persona terminada por el Señor, pero sí siento que he caminado y dando pasos firmes en caminar en ese proceso de santidad, con muchas luchas, con muchas dificultades en el área relacional, con muchos problemas, pero con mucha esperanza en el Señor. Entonces quería como compartirles ese pedazo. Bueno, parte de lo que queremos hacer en esta serie es conocer varios testimonios de la comunidad. La razón es porque las historias que nosotros escuchamos traen luz para recordar de dónde nos ha traído el Señor. Cuando uno ve la historia de otro, recuerda también de dónde lo sacó el Señor. Pero si tú eres una persona que apenas está acercándote al Señor, que está buscándolo, también estas historias te dan fe, y eso es lo que yo quiero,
que no solamente las historias bíblicas, sino estas de carne y hueso aquí en este momento, te den fe de que Dios sí puede intervenir en una historia, tu historia. ¿Sí? Hoy vamos a ver un pedacito de la historia de Abraham que está en el capítulo 12 del libro de Génesis. Capítulo 12 de Génesis. Y vamos a leer esos 9 versículos. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ahí al este. También en este lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Este pasaje es un pasaje muy importante para los discípulos del Señor Jesucristo, así que presten bastante atención. Este pasaje es muy importante en la narrativa del Génesis porque rompe y cambia el acercamiento de Dios hacia la humanidad. ¿Recuerdan lo que venía antes? ¿Alguien tiene memoria de qué estaba pasando antes? Viene de 2 eventos bastante desastrosos en la humanidad. La caída es bien atrás, un poquitico más acá. El diluvio y la torre de Babel. Dos historias en las que el narrador de Génesis nos dice que Dios ve la maldad del corazón humano. ¿Cierto? Que es una cosa como inconcebible, que desde pequeñitos siempre tienden al mal. Y aquí empieza a hablar de la descendencia de los hijos de Noé a través de Sem, que es un antepasado de Abraham. Entra Abraham en escena. Desde ahí Dios decide escoger un pueblo, casi que armar una estrategia en la cual Él iba a reparar el daño de la humanidad. Eso que el diluvio no arregló, Dios dice: voy a ejecutar mi plan de escoger un pueblo para mí. Y esa decisión que atraviesa todas las escrituras arranca aquí, arranca en ese pasaje. Por eso es muy importante este texto, porque es una bisagra en Génesis, pero es una bisagra en la historia bíblica. El enfoque de hoy, este enfoque va a culminar en el Nuevo Testamento, diciendo que esa promesa de Dios, Abraham la cumpliría en un descendiente, que en el Evangelio de Mateo nos narra que Jesús es hijo de David, es hijo de Abraham. Hasta por allá se conecta y ya vamos a ver llegar ahorita más tarde. El enfoque de hoy, que quisiera darle a este texto, porque al predicar como 20 capítulos del Génesis, hay mucha tela para cortar. El enfoque que quisiera ver es cómo Dios manifiesta la gracia sobre un hombre sencillo como Abraham y cómo lo transforma, cómo cambia completamente su vida. Permítanme orar, que el Señor nos dirija en este tiempo. Padre, tú conoces nuestras historias y sabes que necesitamos ver con tu luz, no solamente la historia bíblica, sino también nuestra propia historia. Y oramos, Padre, que en el nombre de Jesús, por favor, tú hoy nos dejes con una sensación de celebración por lo que tú ya has hecho en Cristo por nosotros. La forma en que tú has cambiado, que podemos marcar un antes y un después en nuestra vida.
pero para aquellos que se están acercando a ti en este tiempo y que te están buscando. Oro que esta palabra hoy traiga esperanza y luz para el futuro, de ver que sí hay esperanza en el Señor. Guíanos con tu espíritu, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando uno habla de historias de gracia, uno normalmente, cuando le hablan de un testimonio, uno está esperando que le cuenten una historia como de desgracia, una historia de quebrantamiento, una historia de excesos, de alcohol, de sexo, de quiebras económicas, de rupturas relacionales, cosas como muy duras. Pero la historia de gracia de hoy es una historia que no tiene como ese antecedente, sino que manifiesta y mostrará su gracia puntualmente, mostrando cómo Dios decide amar, bendecir, escoger y usar para su gloria a un tipo común y corriente. Esa es la historia que vamos a ver hoy, y aquí está el título de la predicación: cómo Dios cambia a un hombre que en su antepasado era idólatra, un pagano, en padre de la fe. ¿Cómo es que sucede un cambio tan drástico en la vida de alguien? ¿Cómo se ve la gracia de Dios en la vida de Abraham? Vamos a ver 4 formas en que la narración del Génesis nos permite ver esa gracia de Dios. Lo primero es que Dios lo escoge, que Dios lo llama, que Dios lo bendice y que Dios lo usa para su gloria. 4 cosas. Dios escoge, llama, bendice y usa para su gloria. Lo primero, Dios escoge a Abraham. ¿Quién era Abraham? Antes de que todo esto pasara, ¿qué era Abraham? De hecho, solo tenemos esa referencia, que era por ahí un nieto de Noé. De resto, no sabemos mucho más de él. Pero el libro de Josué nos dice, en el capítulo 24, hace mucho tiempo sus antepasados, Teraj y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates. Y oigan esto, adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. ¿Quién era Abraham antes de comenzar toda esta historia? Un idólatra. Ahora, ¿será que no tenía parte de la historia de todos sus antepasados de lo que Dios había hecho? Seguramente. Sin embargo, en su extravío llegaron a otra tierra a adorar a otros dioses. Es decir, en este punto, Abraham es un pagano. Y lo primero que identificamos de Abraham es que no tiene como ningún tipo de historia, ningún background, que uno le diga, uy, no, este tipo era como inteligente, o que era con corazón piadoso, o que era justo. No, no dice nada. Nos dice, lo único que nos dice la escritura es que era un pagano, no más. ¿Tenía algo especial Abraham? Pues bíblicamente no parece que tenía nada especial. Un tipo sencillo. Ahora, ¿por qué lo escoge entonces Dios? ¿Por qué lo escoge? ¿Alguna? Ahí estamos para allá. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? Hermanos, porque sí. Así más paisa. Porque sí. ¿Por qué sí? Porque así lo quiso. Escogió un tipo sencillo, de la nada, porque sí. Es decir, Abraham no se nos registra en las escrituras que dice, no, como que Dios dijo, uy, no, este tipo sí no va a funcionar, ¿cierto? No, este tipo sí como que tiene fe, que tiene pasión, se le ve madera de líder. Nada. Era un tipo sencillo que Dios decidió, ¿sabes qué? Te voy a escoger a ti. De hecho, la narración del Génesis nos muestra que Abraham no se caracterizaba como por muchas cosas. De hecho, esa narración nos muestra que de entrada arrancó ese llamado como en medio de desobediencia. Dios le dice que deje sus parientes, ¿y a quién se lleva con él? Al sobrino. Que más adelante dice, no, a su pariente Lot. Sí, bueno, después entra a Egipto. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Abraham cuando entra a Egipto con su hermosa esposa Sara? Pues, quede callado, diga más bien que usted es mi hermana, para que no me van a hacer nada a mí. Y a través de eso recibe muchas bendiciones, porque el faraón le da cosas a razón de esa relación con Sara.
Eso continuaría el resto de su vida hasta el finalizar de la historia. Abraham todavía sigue recibiendo bendiciones y todavía sigue mintiendo en un sentido, porque Sara sí era como su media hermana, sigue mintiendo con respecto a que ella no es su esposa y no su hermana. Hasta Abimelech le dice eso. Es un tipo que cuando Dios le dice que le va a conceder un hijo, ¿qué hace Abraham? Se ríe. Una manifestación de mucha confianza, ¿no es cierto? No mucha confianza tampoco. ¿Cómo es que va a tener a los 99 años un hijo? Y me encanta la palabra de Dios, que no idealiza a la gente. Es decir, la muestra así, tal cual es. Como diríamos por aquí, a calzón quitado, ¿cierto? Así como son, así los muestra. Y gracias al Señor que nos deja ver eso. Porque a veces uno se monta en la película como que uno tiene que andar, no. Como de gloria en gloria y victoria en victoria. No, así, con todas las fallas que somos. Así se construye la historia de gracia de Dios en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Ahora, si vemos su vida, para el llamado que le está haciendo de que todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas por él, pues entonces miremos quién es este hombre. Un hombre, pues si voy a hacer semejante cosa, pues escoja un hombre bien joven, ¿cierto? Vital, vigoroso. Y escoge un hombre con 75 años de edad, que quizás muchos de ustedes digan, no, pues ya uno está como más apaciguado, como me decía Carlos Mario en estos días, como ya latiendo sentado, ¿cierto? Como los perros viejos, ya más calmadito. Y no solamente eso, sino que lo envía con una esposa que Dios mismo hizo estéril. ¿Escogerías eso para multiplicar las naciones de la tierra y para bendecirlas? Para nada, para nada. Y Dios, contra todo pronóstico, dice, este es el hombre que yo quiero. Esto, mis hermanos, es una de las cosas que más resalta este tema de la elección incondicional de Dios. Que no hay nada preexistente en ti y en mí que Dios haya visto que le hizo decir, ¿sabes qué? Voy a llamar a Juan, voy a llamar a Ana. Esa sí parece que va a tener fe. Esta muchacha sí parece que me va a salir fina, con compasión y que me va a servir. No, nada de eso. Dios incondicionalmente te llamó allá cuando estabas endurecido en tus pecados y en tu corazón. Dios dijo, ¿sabes qué? Ven para acá. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta de hoy? Porque sí, porque así le plació. Según, como dice Efesios de forma muy educada, según el buen propósito de su voluntad. Que en paisa lo podemos decir de otra manera, que no lo voy a decir, ¿cierto? La verdad, mis hermanos, yo espero que eso sea un gran alivio para ti, como lo es para mí en este tiempo, porque a veces pensamos, cuando llegamos a la fe y empezamos a vivir estos cambios, como que nosotros somos mejor persona, como que nosotros ya dejamos toda esa vida oscura atrás y ahora sí vivimos para la gloria de Dios. Y eso parece que muchas veces a los no creyentes les hace coger como fastidio, les hace cogernos fastidio. Porque es como que esta gente no falla, esta gente anda como por encima del suelo, ellos siempre hacen todo correcto. Y no, quien entiende que la elección, que fue elegido por Dios incondicionalmente, no tiene de qué mofarse, no tiene de qué vanagloriarse. ¿Por qué? Porque Dios así le plació. No es que a mí me haga mejor persona nada de esto, nada. A Dios le plació. Y esto que ustedes ven, eso que ustedes ven ahí en Carlos Mario, por la gracia de Dios ocurrió. ¿Será que Carlos Mario es mejor creyente que otros ahí que todavía están esclavizados en el alcoholismo? Para nada. ¿Qué hace la diferencia entre ellos y Carlos Mario? La gracia de Dios. Recuérdalo, por favor, para que tengas un corazón humilde. La gracia de Dios es lo que te ha hecho. De hecho, entre más caminas en la fe, uno puede abrazar más esta verdad que está en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 29. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, y también escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Amén. Qué cosa tan contracultura para esos deseos que tenemos hoy en día de exaltar este pechito, ¿cierto? De que el poder está en ti.
lo vil. ¿Sabe qué soy yo? Lo vil y lo menospreciado del mundo, lo más bajo, lo que no es, que por la gracia de Dios ha sido transformado para su gloria. Dios recuerda, mis hermanos, que no hay un pasado que te descalifique. De hecho, que no hay un presente que te descalifique para lo que Dios quiere hacer. Porque Dios no se fija en lo que tú eres o en lo que tú eras. Dios se fija en lo que Él hará. Él hará. Y esto es muy importante para que tú cobres esperanza. Si tú sientes que tu vida está quebrada, que tu vida está plagada de pecados, como que no hay poder que te saque de las esclavitudes que tienes, este texto nos recuerda que Dios no tiene límites para hacer eso. Que de hecho Dios no se está fijando primero a ver si le vas a funcionar o si no le vas a funcionar. No, que Dios de hecho va a escoger lo peor para mostrar que el poder lo tienes Él. Y quiero que esto sea una esperanza no solamente para ti, sino para que tú mires con esperanza a las personas que tienes alrededor. A las personas que dicen, no, este man, pero este sí es más duro que un berraco. Usted con el Señor no puede con ese. Y a veces quizás es el esposo o la esposa, o quizás es un hijo, o quizás es un jefe. Recuerda esto, Dios no tiene límites y Dios no tiene como prejuicios a los pecados de las personas para poder llamarlas y cambiarlas. Lo segundo que Dios hace, no solamente que escoge a Abraham, sino que lo llama. Y en medio de toda esa vida de idolatría en un país foráneo, Dios irrumpe la historia de Abraham y llega y destruye el silencio que tenía, diciéndole, oye, deja esto y vete para donde yo te voy a mostrar. Soberanamente Dios no nos ha dado más detalles de eso. Obviamente si uno ve la película de Abraham, pues ahí le montan toda la cosa, pero no tenemos más detalles aquí. Así que es como lo mismo que pasa con Jesús en la barca. Deja tus redes y sígueme. Y salieron. Y dice, no, ¿cómo así? Pues, ¿y eso qué pasó? Yo chisto, pregunto, pero venga, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Y hay seguridad social? ¿O esto tiene prestaciones? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? No nos dice nada más, sino que Abraham arranca y se va. Y quiero que veamos algunas características de este llamado de Abraham. Lo primero es que uno ve que ese llamado de Dios es una iniciativa ¿de quién? De Dios. Abraham no lo estaba buscando. Dios irrumpió en su historia. Pero también esto es un llamado que irrumpe con autoridad. Si ustedes notan, no es una sugerencia. Oíste, Abraham, te tengo un plan. Ven y yo te cuento, a ver si de pronto te suena o no. Dios entra y entra con autoridad en la vida. Dice, deja. Y sigue para donde yo te voy a decir. Irrumpe con autoridad. Este es un llamado que no solamente es desafiante porque implica dejar todo lo que para el hombre es seguridad. ¿Qué? La tierrita, la familia, ¿cierto? Las conexiones que tiene. Es un llamado desafiante, sino que es un llamado desafiante particularmente porque no tiene ni idea para dónde va. Que al menos le hubiera dicho lo que le dice como unos capítulos más adelante. No, es que mira, va a pasar aquello, esto, otro, pero no, ahí sale a ciegas. A la tierra que yo te mostraré, ni siquiera, al menos como que no, es que vas para Canaán. No, hágale que yo lo voy mostrando. Hágale, mijo. Qué lucha para nosotros que queremos saber exactamente paso por paso qué es lo que Dios quiere hacer, no. Este es un llamado que es como poco específico. De esos llamados que no nos gusta a la gente controladora como yo. No, dígame, pero ¿cómo es? ¿Pero esto qué implica? Es un llamado a caminar en dependencia. Y es que el Señor, si ustedes lo recuerdan, siempre irrumpe en la vida así. Así. Parece que no nos deja tener el control. Muchas veces Él llega en medio de una quiebra financiera, una quiebra relacional, en medio como del sinsabor de la vida, de la depresión más profunda, y llega esa voz a decirte, mira, abandónate en mí, créeme a mí. Y uno, Señor, pero que me llamen del trabajo al menos, ¿cierto? O Señor, que pase esto o aquello, pero si ustedes se dan cuenta, es un llamado a ciegas. Es un salto de fe.
Y creo, mis hermanos, que muchas veces esos llamados, honestamente, el Señor los hace a través de las circunstancias más adversas que nosotros atravesamos. En eso hay una frase que me encanta de este autor C.S. Lewis, en el libro del problema del dolor. Dice así: el dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Se la repito. El dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. ¿Sabes cómo irrumpe la voz de Dios muchas veces en nuestra vida? A través del sufrimiento. Así que no desprecies el sufrimiento, porque Dios habla con megáfono a través de ellos. Y ese es justamente el llamado que a veces nos lanza a lo desconocido. Este llamado me encanta porque es un llamado que marca la vida de Abraham para siempre. De hecho, muchos escritores de las escrituras, de la Biblia, hacen memoria de esto, que Dios cogió a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y lo llevó a la tierra de Canaán, y empiezan a narrar la historia. Ese llamado una y otra vez lo repiten las escrituras. Pero en particular, a mí me encanta que al finalizar de su historia, ya cuando Abraham está bien viejito y está buscando una esposa para su hijo Isaac, manda a su siervo, y su siervo le va a decir: uy, pero Señor, pero eso cómo va a ser, pero no sé, y cómo sé que es la indicada. Y Abraham, escuche lo que le responde. Génesis 24:7. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes. Ese Dios que me hizo esa promesa, ese Dios que me cambió la historia en ese momento, Él enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mí. ¿Por qué era importante esa mujer? Porque acuérdense que es a través de Isaac que vendría esa promesa. Y en esta etapa ya más tardía de la vida de Abraham, él se aferra y se apoya en esa promesa que Dios le hizo hace tantos años, para decir: Dios seguirá siendo fiel, Él te va a mostrar. Y eso es tan bonito, mis hermanos. Si algunos han sentido llamados al ministerio, recordar que Dios me dijo que era por acá, y recordar ese momento en mi historia. El Señor va a seguir continuando su fidelidad y va a culminar la obra que comenzó. Esas memorias del momento de nuestra conversión son un regalo, porque es como algo de lo cual uno se aferra para recordar que el Dios que nos llamó y que nos prometió es fiel en completar su obra. Ahora, yo quiero hacer una nota aclaratoria aquí, importante, porque venimos de muchos trasfondos eclesiales con respecto al tema de las promesas, ¿no? Dios hizo una promesa general de que en Cristo habría perdón para el pecador y que Él completaría su obra a quienes están en Cristo Jesús, que Él traería su justicia y que restauraría esta creación. Sin embargo, necesitamos cuidarnos, mis hermanos, si de pronto todavía hay vestigios de algunas promesas que recibieron de profetas o recibieron de manifestaciones especiales. Y yo quisiera animarlos a tener un acercamiento especial a ese tipo de promesas. ¿Por qué? Yo creo que al 50%, si no es el 80 o 90% de esta congregación, se nos ha profetizado que Dios tiene cosas grandes para tu vida. ¿Sí? Seguro, pregúntele al que está al lado y verá que de algún momento de su vida le han profetizado eso. Exacto. Entonces, hay que tener cierto acercamiento prudente, porque entendemos que Dios obra y nosotros no podemos enmarcar a Dios como que no es que Dios solamente habla así. No. Dios habla como quiera. ¿Qué es lo que tenemos seguro? Las Escrituras. ¿Cómo podemos acercarnos a promesas como, ¿sabes qué? Es que Dios prometió que restauraría mi hogar, ¿cierto? Bueno, pensemos cómo sería eso. Porque a veces uno reclama esas promesas, o como un día
un día me tocó visitar una finca, pues ustedes saben que mi anterior carrera es zootecnista, entonces andaba mucho en fincas, y fui con un hermano de la fe, que iba a hacer como un negocio, y el hombre empezó a caminar y a caminar y a caminar, y yo lo veía, y yo, ¿este hombre qué está haciendo? Y yo, no, hermano, es que el Señor me dijo que lo que pisara toda planta de mis pies sería mío, y esta tierra es mía, y la declaro, hermano, en el nombre de Jesús. Y yo me quedé como, pues nunca me había tocado eso. Sí, hermano, marchemos como con prudencia en estas cosas, ¿sí? Con prudencia. Porque Dios puede decirte, mira, te voy a dar, redil de Belén, te voy a dar algo que estamos aquí hace rato añorando, te vamos a dar esta escuela de música atrás. Mira, Señor, con temor y temblor, yo creo que tú me estás dando eso, es decir, no sé, y voy a orar hasta que se afirmen esas profecías. O qué tal aquellas profecías que recibimos como que no, es que sabes que yo tuve un sueño y soñé que él era tu esposo. Uy, no, entonces, ¿qué hago aquí? Ahora, esto suena jocoso, pero les digo, yo creo que Dios habla de las maneras que quieres, pero tú necesitas tener cuidado y ser prudente a la hora de aplicar esas profecías a tu vida, o esas promesas. Dios me prometió a mí que mi esposa Sari iba a ser mi esposa cuando apenas la estaba conociendo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la palabra acerca de las profecías? Que las sometamos a prueba. Y si se cumplen, si eran del Señor. Entonces, tengamos cuidado con el tema profético, que sé que a veces tenemos como unas promesas, no, pero es que el Señor me dijo que me tenía para cosas grandes y grandes. Hermanos, pues la grandeza del Señor se expresó lavándole los pies a los discípulos, solamente para que recuerden eso. Dios no solamente lo escogió y lo llamó, sino que efectivamente cumplió su promesa de bendecirlo. Y si hay algo que uno ve en la vida de Abraham, es abundancia. Y eso sí que todos queremos promesas, ¿cierto? Pastor, profetíceme que serán abiertas las ventanas de los cielos. Abundancia, ¿cierto? Tanta le dio Dios a este pagano que históricamente insignificante, pues no era nada, dudoso a veces en sus pasos, y Dios le dio y le dio y le dio tanto que le dijo a su sobrino, hermano, ¿sabe que aquí no tenemos pasto para tantos animales y tanta gente que tenemos? Coste para allá, yo voy para acá. ¿Sí? Bueno, no, de hecho le dijo a Lot que escogiera, y Lot aventajado cogió la mejor parte, que al final terminó quemada. Le dio a través del faraón, le dio a través de Abimelech, y prosperaba y prosperaba y prosperaba. Pero algo muy bello de Abraham es que él sabía que Dios le había prometido eso, que le iba a dar, pero quería que quedara claro que eso venía de Dios. Génesis capítulo 14, versículo 22, cuando estos reyes se acercan y le dicen que le van a dar cosas, dicen, no, yo he jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, óigame esa fórmula, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia, así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. Parece que Abraham tenía muy claro quién era su proveedor y quería que se marcara de dónde venía todo lo que él tenía. Y aquí el contexto de este tema de la grandeza de Abraham es muy importante, porque lo que está exactamente antes del capítulo 12 es el capítulo, es la historia de Babel. Y recuerdan qué era el deseo del corazón de los constructores de la Torre de Babel. ¿Qué era? Vamos a hacernos un nombre, ¿cierto? Y vamos a evitar que seamos dispersados. Nosotros queremos hacernos un nombre, ¿cierto? Que vean eso y digan, esa gente fue la que hizo eso. Pero aquí, a este hombre sencillo, humilde, Dios lo llama y le dice, haré famoso tu nombre. Yo lo haré. Te voy a hacer grande. Y Abraham parece que quiere que así sea, que nadie se lleve esa gloria. Y esto, mis hermanos, haciendo esa comparación entre la Torre de Babel y la historia de Abraham, es como un recordatorio constante para nosotros, de que no importa cuánto te gastes en este mundo, la grandeza, la seguridad,
y la gloria solo la da el Señor. De hecho nos dice que al altivo, al que quiere hacerse un nombre, un título, una profesión, que lo respeten, que le digan, uy, este tipo sí sabe, o este tipo sí tiene, o este tipo sí es capaz. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez, las Escrituras nos muestran que Dios humilla al que es altivo, pero al que es humilde, le exalta. Qué belleza esas fórmulas de Dios. ¿Cómo estás buscando hacer grande tu nombre? Porque créanme que todos estamos caminando tras eso. O por profesiones, o por plata, o por cosas, o por estatus, o por un rol de buen esposo, de buena esposa, de buena mamá. Todos queremos hacernos un nombre. Y aquí el texto nos recuerda que la grandeza, que la identidad nuestra es la que realmente nos da el Señor, la que construye el Señor. Y qué manera, mis hermanos, de recordarnos eso, el Señor. Y quiero que estemos orando en este tiempo por nuestros hermanos en Venezuela. Porque esta situación, a diferencia de algunos que dicen, no, es que esto es castigo de Dios, no, yo creo que Dios es soberano en hacer cosas en la historia. Él está obrando y lo que sabemos es que todas las cosas que Dios hace, las hace porque Él es bueno. ¿Sí? Pero qué manera de ver esta verdad, que Dios toda la seguridad le puede hacer así, y se va en un segundo. Y lo digo y lo menciono para que recordemos dos cosas, que nuestra única seguridad está en el Señor, que nuestra única seguridad está en el Señor, y que Él soberanamente a veces nos bendecirá a través del dolor. Créanme, hablando un poco con nuestro hermano Carlos esta semana, me comentaba una iglesia, bueno, ustedes vieron que Carlos estaba grabando como un video ahorita, es porque me había pedido el favor de poder enviarlo a una iglesia en Venezuela, de un pastor amigo que ha estado como en conexión con Carlos, y Carlos me decía esta semana que ha sido impresionante ver cómo todo este tema de quebrantamiento también ha traído a muchas personas al Señor. Siento que parece que el megáfono de Dios funciona a veces. Oremos, mis hermanos, por esto, por favor. Dios está ejecutando en su historia, en su soberana voluntad en esta historia. Y lo que sabemos es que veremos su gloria. Veremos su gloria sobre Venezuela. La veremos. Y exaltaremos lo que Dios ha estado haciendo. A pesar de todos estos años de sufrimiento, exaltaremos lo que Dios ha estado haciendo. ¿Amén? ¿A cambio de qué? Es que Dios bendice a Abraham. Uno cuando ve la prosperidad de Abraham, yo creo que varios se acercaron a decirle, ¿viste? Decime cuál es el secreto. Uno 10 más 10 o el 20, para que le devuelva tanta abundancia a Abraham. La respuesta está en el capítulo 15, que es el momento en que Dios hace un pacto con Abraham. Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor. Escuche lo que le recuerda. Te hice salir de Ur de los Caldeos
para darte una posesión, por posesión esta tierra. Pero Señor, ¿cómo voy a saber que voy a poseerla? Y el Señor le pide unas instrucciones particulares, que traiga unos animales, los parta por la mitad y los ponga una parte frente a la otra. Una parte frente a la otra. Y haga un caminito. Resulta que en el antiguo Medio Oeste, Medio Oriente, la forma en que se sellaban los pactos, así como nosotros firmamos un contrato, y eso es lo que sirve para que después nos exijan que cumplamos, la fórmula en que se hacía era como bajo juramento. Y una fórmula en particular que tenían era que partían esos animales, los ponían por la mitad cuando había un pacto como de autoimprecación, es decir, como que el que incumpla esto, la paga va a ser la muerte. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Dividían los animales y los participantes del pacto pasaban por la mitad de eso, y así públicamente se hacía claro que el que incumpliera eso que acababan de pactar iba a terminar como esos animales, partido por la mitad. ¿Vale? Ahora, Dios hace caer a Abraham en un profundo sueño, y en ese sueño pasa eso, versículo 17 de capítulo 15. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y empieza a explicarle un poco más. Los teólogos se han acercado a este texto recordando que este fuego encendido siempre ha sido una representación de Dios. Así que en esa visión que tiene Abraham, Dios está haciendo un pacto, no pudiendo jurar por nadie más grande, por una autoridad más alta que Él mismo. Dios mismo se somete a ese pacto, pasando por en medio de esos animales descuartizados, diciendo que así me ocurra si yo no te cumplo este pacto, de que te voy a bendecir y te voy a dar esta tierra. Y ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que Abraham tenía que hacer entonces? ¿Cuál es la contraparte? Y en el texto no aparece absolutamente nada. Nada. Dios está diciendo: te juro, Abraham, de manera enfática, con ese sueño le está diciendo: te juro por mí mismo que voy a cumplir esa promesa. ¿Alguna petición? ¿Alguna parte de Abraham? Ninguna. Y ahí está la respuesta que vamos a aprender hoy. ¿Por qué Dios quería bendecir a Abraham de esa manera? Porque sí. Porque sí. Mis hermanos, yo no sé si esto traiga como consuelo a tu vida, pero yo quiero recordarte esto: que Dios te bendice y te ama cuando estás en su Hijo Jesucristo, porque sí, porque a Él le plació. Y esa gracia es a veces difícil de recibir, porque es escandalosa, como que no, pues si me va a dar tanto, pues dígame a ver qué me va a pedir. No, porque sí. Nosotros vivimos en una teología de la prosperidad, siempre de siembra y recompensa, de cosecha, ¿cierto? Nosotros buscamos siempre como la clave del éxito, pero la verdad es que Dios quiere dar y dar dones a tu vida porque así le plació. Y eso es muy bello, porque hoy tú puedes ver todo lo que has construido y todo lo que tienes y hasta lo que no tienes, y darte cuenta que porque sí, Dios le ha placido darte eso, darte esos dones, darte esos talentos, porque sí. Y también porque sí, no te ha dado lo que no tienes. Y uno dice: bendito sea el Señor que hace las cosas como Él quiere. Como Él quiere. Ahora, es importante recordar que en este camino de tanta prosperidad, que uno diría: Señor, reclamo esas promesas y amén. Este fue también un camino de pruebas, ¿no? Y duras. Génesis 22 narra esto. Ahora, después de que por fin le da al hijo, toma a tu hijo,
se lo describe: el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Mis hermanos, esto es importante que lo abracemos. Muchas veces en este caminar de fe, Dios te pondrá a prueba. Si pronto alguno tenía esa duda teológica, Dios sí prueba nuestra fe. Sí la prueba. Pueden leer el libro de Hebreos, pueden leer el libro de la primera de Pedro, pueden leer la carta de Santiago, y darse cuenta que Dios sí opera probando la fe. Pueden leer la historia de Israel en el desierto y ver cómo una y otra vez aparece este tema de la prueba de la fe, de probar lo que había en el corazón. Y muchas veces Dios en este caminar, que sí quiere hacerte tanto bien, te dirá: entrégame tu hijo, entrégame esta relación, entrégame esta profesión, entrégame esta posesión, entrégame esta posición, entrégame esta dignidad y sígueme. Dios sí prueba nuestra fe. Y no te sorprendas cuando llegues al punto en donde sientes que Dios te está llamando a hacer renuncias, porque Dios sí quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Esto pueden ser llamados al ministerio, llamados al hogar, llamados a acomodaciones económicas. Dios siempre estará librándonos de los ídolos que construimos y terminarán defraudándonos.